Muy buenos días chicos, hoy vamos a trabajar las medidas de posición para un conjunto de datos no agrupados. Las medidas de posición son los valores que dividen el conjunto de datos en partes iguales. Vamos a ver cómo se estudia este fenómeno en la estadística. Vemos, entonces, las medidas de posición en un conjunto de datos no agrupados son los valores que dividen el conjunto en partes iguales, entre las cuales están los percentiles, deciles y cuartiles. Todas estas medidas dividen el conjunto en el conjunto de datos en porcentajes. Los percentiles dividen al conjunto de datos con un porcentaje del 1%, es decir, el percentil 1 corresponde al 1%, percentil 10 corresponde al 10%, el percentil 23 corresponde al 23% y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Los deciles están representados por unidades o múltiplos de 10, mejor. Entonces, quiere decir que los deciles, el primer decil es el 10%, segundo decil es el 20%, tercer decil es el 30% y así sucesivamente hasta llegar al decil número 10 que sería el 100%. Los cuartiles, su nombre lo indica, lo vamos a partir en 4 el conjunto de datos hablando de porcentajes. El primer cuartil representa el 25% de los datos, el segundo cuartil el 50% de los datos y el tercer cuartil representa el 75% de los datos. Finalmente, el cuarto cuartil representa el 100% de los datos. Veamos más a profundidad los percentiles. Los percentiles son valores del conjunto que dividen en 100 partes iguales a la lista ordenada de datos. El percentil 1 hasta el percentil 99 o el percentil 100. Lo que ya había indicado, el número del percentil indica el porcentaje. Si estamos hablando del percentil 55, será el 55% de los datos. Es importante indicar también que los percentiles ubican un número en el conjunto de los datos, con el cual podemos hacer la conclusión de lo siguiente. Si el percentil 25 hace referencia al dato 40, por ejemplo, se indica entonces que el 25% de los datos es menor al 40. Vamos a verlo con un ejemplo, teniendo en cuenta las siguientes reglas. Primero, se organizan los datos de menor a mayor. Segundo, se calcula el índice I de acuerdo con la siguiente fórmula. I igual a X sobre 100 por N. Tercero, de acuerdo con los valores de I se aplican las siguientes reglas. Antes de eso, veamos quién es X y quién es N. X es el percentil que se quiere. Si se les pregunta el 25, 30, 50, recuerden que es un dato de 0 a 100. N, la cantidad de datos. Y el I indica la posición de la lista ordenada que tiene el percentil.
Entonces, si el resultado de hacer esa operación es un número entero, perdón, no es un número entero, se debe redondear al primer número entero mayor y ese número entero es la posición del percentil buscado. Si por otra parte la operación no es un número entero, el percentil que se busca se halla haciendo el promedio entre la posición y la posición I más 1. Finalmente, el valor del percentil X que se está buscando se indica en porcentajes para las conclusiones. Veamos el ejemplo. En el siguiente conjunto de datos, calcular el percentil 55. Tenemos la tabla. Lo primero que hacemos es organizar los datos de menor a mayor, repitiendo todos los datos. Luego buscamos el percentil con la fórmula. Y es igual a X. X es el percentil que me están preguntando, en este caso 55 sobre 100 por 20, que es la cantidad de datos que sea. Esta operación nos da 11. Como es un número entero, vemos la conclusión. Si es un número entero, perdón, conclusión no, sino regla. La regla nos dice que si es un número entero, entonces hacemos el promedio entre la posición que nos dio y la siguiente. ¿Por qué está resaltado el 157? Porque la posición nos dio el número 11. Es decir, que voy a contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Luego, entonces tendríamos que I es 157 e I más 1 sería el siguiente. En este conjunto de datos también sería 151. Esto pasa porque aquí nos dio un número entero. Si no nos da número entero, por ejemplo, 10.5, lo acercamos, lo aproximamos a 11 y no hacemos otro procedimiento. Luego aquí nos dio número entero, hacemos el promedio entre la posición y la siguiente. Los dos son 157, por tanto acá nos dará 314. Disculpen aquí la equivocación. Dividido entre 2 nos da 157. Finalmente, entonces, el 55% de los datos. ¿Por qué 55%? Porque es el percentil que estamos buscando. Es menor a 157. Y esa sería la conclusión para las medidas de posición en un conjunto de datos no agrupados.